Vamos a comenzar este arreglo de las calles de este piano Casio CTK 4400. Hace unos días hice un live en el cual explicaba lo que le había pasado a este piano, que se le había partido la placa y en pleno live logré pegarla, pero estuve teniendo grandes problemas a la hora de pegar las calles de la placa electrónica, debido a que lo estuve haciendo con este cautín que tiene la punta medio oxidada y para colmo muy gruesa para esta plaquita electrónica, y producto de eso las soldaduras no quedaban tan correctas y limpias como debían de ser. Estas me quedaron mucho mejor porque logré encontrar este cautín que, como pueden ver, tiene control de temperatura, señores. A ver, el piano como tal funciona. El problema es que, si se dan cuenta, en la pantalla no está mostrando nada porque miren, toda esta sección de aquí de las calles se partió, por lo que vamos a tener que restablecer todas estas calles para que llegue bien la información en la pantalla, además de otras funciones de estos botones que, como se partió la placa por acá, tampoco llegan a funcionar. Así que sin más preámbulo, vamos a ver cómo nos va y terminar este arreglo con nuestro nuevo cautín de punta fina. Para poder soldar todo con más tranquilidad, voy a sacar la pantalla para que sea más fácil el trabajo. Para poder arreglar y pegar bien las calles de esta placa, voy a estar utilizando este tipo de alambrito de cobre que lo he estado bañando con esta grasa para soldar. Cogen un poquitico de estaño, que es esto que tengo aquí, el cautín. Aquí le voy a subir la temperatura ya que quiero que esté un poquitico más caliente, esté en 205, y se la voy a poner en 250 o 260. Después que le echamos estaño al alambrito con que vamos a restablecer la calle electrónica, vamos a raspar con una cuchillita la calle hasta dejarlo así doradito. Lo limpiamos y le echamos un poquitico de estaño a la parte doradita que raspamos con la cuchilla para que haga un mejor contacto a la hora de soldar la nueva calle que vamos a hacer con este alambrito. Corté con una pincita y a la hora de soldarlo me ayudé con esta pincita finitica. Tengan muy en cuenta que esta soldadura quede siempre limpia. Yo estoy aquí limpiando para evitar que haga contacto un lugar con otro, librándonos de falsos contactos que pueden que nos hayan quedado cuando soldamos. Y así sucesivamente vamos a hacer con todas las calles que encontremos partidas en nuestra placa. Recuerden siempre limpiar, ¿no? Bueno, chicos, sí, después de un día de reparación y pegando las calles, así nos ha quedado. Uno de los problemas fundamentales que estuve afrontando es que cada una de las calles estaban bien pegadas entre ellas, pero se estaban pegando a esta partecita negra que también hace contacto, por lo que estaba teniendo unos ruidos raros que se pegaban como si estuvieran presionándose los botones, y entonces tuve que levantar un poquitico las calles. Es decir, estos cablecitos, en vez de que estuvieran planos, los tuve que levantar hacia arribita, y una vez haciendo esto, ahí sí empezó a funcionar mucho mejor. Aquí lo enciendo y ya suena como piano. Ven, pero hay un detalle, se queda pegado como si tuviera un pedal sustain puesto, y eso no debe ser así. Escuchen, miren cómo se queda engolado el sonido. Eso no debiera sonar así, debiera ton y ya. Y no le tengo conectado ningún pedal, solamente ahí está conectada la corriente, más nada. Entonces voy a tener que levantar nuevamente todas estas cosas que hice. Esta parte de aquí de la pantalla sí funcionó, quedó bien. Aquí están todas las callecitas que anteriormente teníamos puestas en esta parte de la placa. Ya no tiene falso contacto como tenía anteriormente, ni tiene el pedal sustain pegado. Ya tiene el sonido plano. Bueno, para continuar el trabajo lo que voy a estar necesitando es una pequeña cinta flex para tirarlas desde aquí, conectarlas, pasarlas por debajo para evitar todo esto y conectarlas hasta aquí, y así me puedan funcionar, sobre todo esta botonera de acá, que es la que más me interesa, ya que esta se ha partido y no me interesan mucho estos botones. Y ya con este primer intento que hicimos de unir las calles poniendo por aquí, por aquí, por acá, no funcionó porque se pegaban a los contactos negritos y estos hacían falsos contactos, ya que también hacen función como que de calles. Esto se me está uniendo al final con el circuito de las calles, y entonces por eso voy a tener que unir todo esto desde aquí, pasándolo por debajo hasta aquí. Bueno, en lo que me consigo una cintica parecida, similar a esta, para poder arreglar la botonera, voy cerrándolo y les voy mostrando para que vean cómo ya nos está quedando el teclado. Fíjense, ya aquí funcionan la pantalla por completo. El único que nos va quedando que es importante es este de la percusión, que uno lo toca y funciona bien. Pone incluso el ritmo, vamos a poner el 011 y cambia y todo, pero no funciona porque esto funciona a partir del play que es el que
teníamos que hacer que llegaran las calles de aquí hasta acá. Así que eso nos queda pendiente, que este botón es un botón bien importante. Otro que quiero utilizar, que lo uso mucho para cuando doy clases, es el botón del metrónomo, que tampoco funciona. Así que de momento voy a dejar este video por acá, porque en el próximo video, que va a seguir como una serie de este piano que hemos logrado arreglar, que comenzamos con el live, este es el segundo, y vamos a continuar en un tercero en el que espero lograr ya encontrar el flex para que me funcione este botón de play y el metrónomo. Así que los espero en el próximo video, que les va a estar saliendo por este ladito de acá o por aquí, para que puedan ver cómo nos quedó finalmente nuestro teclado. Y recuerden que esto es arreglo de todo gracias a papá. Dios los bendiga.